Bueno, yo voy a comenzar hablando sobre el texto El aprendizaje, problemas y alternativas 2. El texto comienza hablando sobre el niño y el ingreso escolar, el abandono de las relaciones tempranas. Esto quiere decir su papá, su familia, y su relación con otros adultos que tienen autoridad. También hace referencia a la escuela, que la relaciona como una organización particular que dispone de relaciones entre individuos que forman un sistema. Esta organización está atravesada por diferentes instituciones como el Estado, la Iglesia, la familia, la educación. También hace referencia a la bienvenida a la escuela. El niño, cuando ingresa a la escuela le ofrece un nuevo espacio donde habrá nuevos vínculos, como con sus pares y los docentes. También va a poder acceder a información y nuevos conocimientos. Y como la escuela ofrece este nuevo espacio donde el niño va a poder armar estos nuevos vínculos, el alumno, cuando ingresa escolarmente, comienza a establecer vínculos que se asientan sobre los primeros, y con esto hacemos referencia a lo primero que hablamos antes sobre la nueva relación de dejar los padres de lado y empezar a tener otro tipo de autoridad, que son los docentes. El docente va a hacer diferentes propuestas para que el alumno pueda incorporar el aprendizaje, como por ejemplo apelar al diálogo. Este es un aporte fundamental. El diálogo y la participación oral, el intercambio, proporciona la inclusión de todos los actores. Las ideas previas son recolectadas a través de interrogantes. Son estrategias para conducir al otro hacia la reflexión y el conocimiento. El recupero de la oralidad y la memoria, el reconocimiento del deseo y el amor son necesarios para la búsqueda del conocimiento. Se desprende de las estrategias para captar el deseo y la atención de los que escuchan. Las reglas. Antes de comenzar se establece un encuadre que enmarca la reunión, y esta capta el deseo y la atención de los que escuchan. La música y el placer. La música es un aspecto a considerar en la educación, y el placer es un elemento necesario para captar el deseo. La metáfora de la pantera, que permite repensarse como docente. ¿Provoco el nacimiento de ideas? La no identificación del docente con el conocimiento que intenta transmitir. Acá hablamos de la claridad que necesita, que quiere mostrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello a lo que se va a acceder que está fuera de la persona docente, incluyendo la propia actitud de interrogación frente a ciertas cuestiones? El gusto por enseñar, planteado en la relación que el docente tiene con el saber, el deseo de enseñar y su incidencia en el deseo de aprender. Incluye también la intencionalidad del docente con respecto al deseo de que el alumno aprenda. Esto se puede observar en la manera que utiliza la persuasión de convencer, de impulsar al otro hacia el aprender. Y por último, la importancia asignada al vínculo. El establecimiento de una relación entre el alumno y el docente facilita el aprendizaje. Y para finalizar, el texto habla sobre la tríada metapedagógica, que esto es que para llevar a cabo los procesos de aprendizaje hacen falta 3 componentes. En primer lugar, el sujeto del aprendizaje. En segundo lugar, el sujeto de enseñanza. Y en tercer lugar, los contenidos curriculares. Bueno, yo voy a hablar sobre el texto de Viejas y Nuevas Formas de Autoridad Docente. En el texto se habla sobre 2 fuentes de autoridad pedagógica. Esta autoridad es la autoridad del maestro, digamos, en el aula, de la cual se dice que no existe como una característica, una cualidad inherente al individuo,
que se puede ver expresa en un vínculo permanente que se genera entre el docente y el alumno en el aula y que varía según los contextos y las épocas. Bueno, esta autoridad, como dijimos en el título, se legitima en dos fuentes, ¿sí? Dos fuentes pedagógicas. La primera es la fuente personal, que depende de las características particulares del individuo como docente y la creencia de otros en estas características que presenta el individuo. Después tenemos las fuentes del efecto de institución, digamos, que es como el valor, la dignificación, el crédito automático que se le otorga al docente por tener un cargo o una cátedra de la escuela oficial en la que se desempeña. Bueno, podemos decir que antes la autoridad era más un efecto casi automático que le daba la institución al docente que un mérito personal, pero hoy podemos decir que este mérito institucional, esta credibilidad institucional está en crisis porque podemos decir que ya no está en la institución en posición de garantizar al maestro esta credibilidad que tenía antes en otros tiempos, ya que hoy en día podemos decir que depende casi en la totalidad del maestro en sí, de su manera de enseñar o de encontrar métodos de transmisión de los conocimientos. En el texto se hablan sobre dos factores por los cuales se cree que la escuela está en una crisis. En el primero, que vimos en el texto, habla sobre la crisis de la institución escolar. Bueno, sobre esto, sobre la crisis de la institución escolar, podemos decir que en la actualidad las instituciones se han debilitado y los individuos se encuentran más libres y autónomos para poder participar en la construcción de su propia, o sea, de ellos como sujetos. Esto es en realidad porque se encuentra una gran diversidad de sujetos, de construcciones, de subjetividades. Bueno, después el siguiente factor por el que se cree que bueno, ya la institución está en crisis son las nuevas generaciones que se encuentran al poder. Bueno, dentro de este factor podemos hablar de que estas nuevas generaciones se encuentran un poco más definidas, por ejemplo, la infancia y la adolescencia, y cuentan con derechos, muchos más que antes, por ejemplo, dentro del vínculo familiar y de la escuela. A lo que hace que el maestro docente deba considerar su autoridad en realidad como una conquista del día a día, digamos, por medio de el diálogo, el respeto, la comprensión de las razones del otro en el actuar, por ejemplo, el consenso y algunos otros elementos, otras herramientas para lograr en sí que el aula, que los alumnos tengan digamos, se encuentren como interesados y se vinculen con el docente en una forma en la que se pueda transmitir el conocimiento. Y a partir de esta manera nueva que tiene el docente de generar su propia autoridad, ¿sí? Surgen formas diferentes de autoridades que se van adecuando a las circunstancias y a los contextos. En este caso, o sea, hoy actualmente podemos ver que hay una participación orgánica del alumno, digamos, de los estudiantes, para consensuar con las autoridades, por ejemplo, a través de un centro estudiantil o del consejo estudiantil que está formado de alumnos y docentes, bueno, un poco más mediada la autoridad, no tan, digamos, autoritaria. De esta forma, o sea, después de ver estas dos crisis, estos dos factores que ponen un poco en tela de juicio la fuente del efecto de institución, ¿sí? Para la autoridad, podemos concluir diciendo que en realidad es una cuestión más social en sí, a la cual el docente se va adaptando para seguir siendo una potencial fuente de transmisión del conocimiento, siempre manteniendo como la estructura de la escuela, digamos, como en pie, que no se pierda esa triada pedagógica donde hay
asimetría jerárquica entre el docente y el alumno, pero de todas formas ya no es tan estricta y tradicionalista como antes, sino que hoy en día hay más como un ida y vuelta, que particularmente no nos parece una crisis, sino que nos parece un cambio, una evolución que está bueno, y que considerar a los adolescentes y a los niños hoy en día es muy importante para el desarrollo personal.